Los periodistas. Eh, Mi querido Loix Balanqué, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, igualmente a ti, bien, acalorado, Ahí pero está bien. el calor, trate de bien. Sí, y una bienvenida a todos aquellos que tienen la enorme paciencia de seguirnos por este Oye, y ahora espacio. que tienes ahí tu feria de la semita, ¿no? Sí, hombre, ¿Cómo te va? eh, pues ya te imaginarás, mucho gente, bueno, a los que vivimos aquí a 2 cuadras del parque, pues hay un problema de estacionamiento, este, vienen, se supone que estamos en zona de parquímetro. Sí, ¿No? Bueno, ya están los viene apartando lugares y cobrando, además del parquímetro, cobrando por el estacionamiento. claro. Se supone que eso ya no existe, ¿no? No, bueno, es ¿No? que tampoco hay quien vigile, quien Ajá, ponga. sí. Y entonces aquí yo veo aquí en mi calle que hay personas que llegaron con la feria de la semita a eso, a adueñarse del espacio Sí, público, sí, sí. ¿no? Sí, sí, es un problema. Sí, es una maficita, ¿eh? Porque además Claro, se, claro. se les nota luego. Y seguramente tendrán la protección de alguno de los niveles de gobierno. Eh, No tengo nada. en la privada que está al costado del Jardín del Carmen, acaban de inaugurar hace unos meses, después de haber reconstruido una vieja casona, la gerencia Del centro del histórico. centro histórico. Ahí está la sede de la gerencia. Sí, Es decir, están las autoridades municipales todos los días aquí y voy a creer que no vean que el estacionamiento de público controlado por este programa del estacionamiento rotativa o como se llame, ¿no? Del parquímetro, eh, no está ahora organizado por una pequeña mafia de bienes, ¿no? Bueno, eso es lo que vemos a raíz de la Feria de la Semita, que además así es. van a dejar la plancha del No, parque no, un deja año. eso. La cantidad de roedores por la comida Sí, están sí, sí. atrayendo No, ahorita. Eso. en las noches las bolsas de basura son Sí, 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 enormes y sí, imagínense, van a traer todos sí. los roedores habidos y por haber. Pero bueno, supuestamente eso detona la economía y tal, pero yo, Pues pues, yo no creo que detone la ¿sí? economía, más bien detona las ganancias de los que no pagan sus impuestos. Ajá. Todos los puestos que tienen ahí de semitas no son puestos que declaren ante el SAT que tengan licencia de funcionamiento. Ah, claro, sí, Entonces es una manera de evadir los impuestos. Pero bueno, sí, 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 a sí. ver, A ver, 5 de mayo, ayer, muchas cosas se cuentan, muchas historias. Yo te voy a contar otra. a ver, Se llama, a ver si alcanza a ver ahí, la Zaragociada. Zaragozada. Ah, Zaragociada. Acá se ve mejor. Tengo que tratarlo con mucho cuidado porque ya está mayor, la ujú. Zaragociada. Este libro raro lo hizo la oficina de tipografía de la Secretaría de Fomento en 1904. 1904. Poema épico de 12 cantos. 12 cantos de Francisco Granados Maldonado. Está escrito en Chilpancingo el 10 de enero de 1870. O sea, muy Apenas unos poco años tiempo después, después. 8 años después de la batalla. Está dirigido al señor general don Francisco O. Arce, presente. Dice, señor general, consagrado a cantar las glorias de la patria, he escrito el poema La Zaragozaida. Zaragozaida, refiriendo en él lo más fielmente posible los heroicos hechos de nuestros hermanos en aquellos días de pruebas y de sacrificios. Humilde como es el trabajo y sin otro mérito que el objeto que lo motiva, lo dedico a usted, al patriota incorruptible, al liberal intransigente y honrado, al soldado de la Constitución, la Reforma y la Segunda Independencia y celoso admirador de los grandes hombres. Acójalo usted
con la benevolencia que le es característica, y con ello quedará satisfecho su adicto amigo y seguro servidor, Francisco Granados Maldonado. Más ve el estilo. Ujú. Aquí está el autor. Ahí lo ves. Ajá. Don Francisco Granados Maldonado. Y dice el autor, está un poquito largo esto, pero será lo único que comente yo este día. A las ilustres víctimas sin nombre del 5 de mayo de 1862 y a los héroes de Puebla en 1863. Quosque ipse miserrima vidi, el quorum per magnafint, se traduce, cuyas desgracias contemplé yo mismo y de las que me tocó la mayor parte, según escribió Virgilio. A vosotros, esclarecidos patricios, a quienes olvida tal vez el mismo a quien elevasteis, aquel mismo por quien derramasteis vuestra ilustre sangre, a vosotros, defensores impertérritos del decoro nacional, muchos de los cuales habéis perecido al peso del infortunio y de la ingrata venganza. A vosotros consagro mis cantares. Yo que vi vuestras heroicas desgracias, yo que con vosotros sufrí las penalidades del infortunio y que como vosotros permanezco en el silencio de la oscuridad. Yo puedo con valor celebrar vuestras glorias porque nada ambiciono y porque como vosotros cumplí con un deber sagrado, sin solicitar más recompensa que la tranquilidad de mi conciencia. Es muy humilde mi ofrenda, pero por su imparcial sinceridad es más valiosa que los efímeros monumentos que la adulación eleva a los ambiciosos que asaltan los poderes de la tierra, ensangrentando a las naciones. Lo firma el autor. ¿Qué manera de Sí, describir, mano? sí, sí, sí. Es maravilloso. Bueno, son escasas 300 páginas, o sea, no te voy a leer las 300 páginas, no te espantes. Pero la última parte de la Zaragozaida, te leeré así saltándome algunas líneas. Al cabo de una hora, entre las sombras de la triste mañana, discurrían por las calles en grupos los soldados que, libres ya de su misión, buscaban asilo que del pérfido enemigo y su barbaridad les libertara. Luego que la orden de reunirse diera el general en jefe en el palacio, Filópatro y Dalmiro, y en el intrépido Orestes y Reinaldo, y todos que en una sola habitación vivían, por la estrechez del sitio, se reunieron y así a todos Filópatro les dijo: Seres del alma, se acercó la hora de una separación pero no eterna. Dentro de breves horas la gloriosa ciudad de los guerreros, Puebla invicta, Zaragoza inmortal, abre sus puertas al galo que vencerla no ha sabido. Los preclaros soldados del oriente, al allanar sus muros que han podido 60 soles conservar potentes, al abrir voluntarios unas puertas que 1500 horas sostuvieron al enemigo con valor cerradas, y causando pavor al extranjero, ceden de humanidad a la voz santa. Hemos probado al vencedor del mundo que los hijos de Hidalgo y de Guerrero defender han sabido su bandera, con gloria y con honor y valentía, hasta que el hambre destruyó su fuerza. Puebla, al rendirse con sus armas rotas, a México le ha dado la victoria de civilización esclarecida. Dentro de breves horas los franceses ocuparán de Puebla los alcázares. Dentro de breves horas los mandatos del pérfido invasor acataremos. Mas no importa que el lauro inmarcesible que la alta frente de mi patria adorna, marchitarse no pueden las edades, porque invencible Puebla ha sucumbido, no por la fuerza del potente Galo, no por la disciplina de su ejército, no porque justos sus rencores fueran, no por la usurpación de sus derechos, no porque el heroísmo nos supere, el vencedor de la soberbia, Europa. Cedemos por el hambre y la miseria. No existe un proyectil. Para el soldado ya no hay una ración, y esos millares de familias inermes ya no tienen un pedazo de pan para sus hijos. Vamos a la prisión, y aunque Lucila no puede hoy ante el ara del Dios Santo Adalmiro ofrecer sus juramentos, es ya su esposa,
y presto en los altares ligada quedará con lazo eterno. Adiós, no os aflijáis, quedad tranquilos, la palabra de honor cumplir debemos. Si la barbaridad civilizada del francés nos depara suerte horrible, no lloréis, coronad nuestro sepulcro, con mirtos y arrayán y siempre viva, y deshojad encinas y laureles, que al fin recobrará México un día su honra ultrajada al enseñar al mundo que a los galos también vencer sabía. Dijo, y ni una palabra de reclamo resonó en el salón. Hondos gemidos de gloria y de entusiasmo se lanzaron. Un abrazo no más, mudo, sublime, fue la contestación de despedida, y rápidos los héroes, enjugándose una gloriosa lágrima, salieron, y el palacio en silencio se volvieron. Aún no aclaraba el límpido horizonte y ya en los campamentos mexicanos y en las torres del templo y en el palacio una blanca bandera tremolaba, como anuncio de paz gloriosa. 1500 horas han corrido desde que el invasor embriagado con las glorias del mundo y el orgullo de 100 batallas a las puertas llegó de la ciudad de Zaragoza, y ni un instante de agredir dejando jamás al mexicano vencer pudo, pero sin pan, sin proyectiles, solo con el valor de su ánima guerrera ya no puede luchar, y al enemigo, sin pedirle merced, su puesto entrega. Rompe sus armas y de pie sereno espera al vencedor que es el vencido, porque al entrar a Puebla encuentra solo ruinas y soldados macilentos que con altiva frente le contemplan. El cielo de zafiro ostenta límpido toda la esplendidez de la mañana, y a los generales y los jefes, todos en el palacio congregados, de su grado ostentando las insignias, de ver al enemigo la hora aguardan. De la límpida aurora al oír la hora, sale un heraldo de la heroica plaza a anunciar a los francos que el azteca, que desarmado está, las puertas le abre e indefenso sus órdenes espera. Oh, cuán grandes entonces parecían los soldados del Mayo de mi patria. Los salones, los anchos corredores, el jardín y los patios están llenos de héroes que en grupos por doquier discurren, unos con encontradas opiniones, silenciosos los más, todos atentos, del heraldo esperando la llegada. Después de una hora los clarines suenan, que anuncian a los galos batallones que hacia la plaza sus banderas guían. A ese bélico son, silencioso, triste, responde la ciudad. El pueblo apenas contempla con desdén al enemigo, y derramando silenciosas lágrimas ni un eco puede prorrumpir siquiera. Los galos cautelosos en su marcha doquier su vista torva dirigían, en tanto en los balcones, en las rejas y aún hasta en las almenas del palacio, los jefes todos con serena frente contemplan del francés las prevenciones. El general francés, cuando se acerca delante de los ínclitos soldados que el honor defendieron de su patria, con bélico respeto los saluda, y al punto, ante los guardias extranjeras, se proclama la orden de la plaza, saludando de Puebla a los guerreros en estos y otros términos honrosos. Soldados aguerridos de la Francia, al arbolar la tricolor bandera en la guerrera Puebla por las glorias que esa bandera tricolor ostenta, se os recomienda que el honor más alto sea vuestra norma, y que el valor heroico del soldado de México invencible respetéis cual merece su constancia, honor a la bravura del guerrero y militar, respeto a los vencidos. Mientras así los galos instalaban la posesión de la ciudad invicta, el general en jefe de la Francia, condiciones poner quiso al azteca, a quien vencer no supo. El mexicano esa humillante pretensión rechaza, con la alta dignidad del heroísmo, y el cobarde francés en su despecho declaró a los heroicos mexicanos prisioneros del déspota de Francia. Pasan 2 días y al tercero ordena el vencedor de Argel que los guerreros dejen al fin las playas de la patria. Iba el sol en mitad de su carrera cuando el clarín anuncia la partida, y a los rumores que ocurrieron antes, la ciudad por doquiera consternaron, y sus familias todas acudieron a despedirse de sus hijos, unas, de sus padres las otras, de sus deudos, sus amigos y amantes.
Entre filas de argelinos tostados y marinos salieron los valientes denodados con su espada ceñida y ostentando en su frente el valor y la osadía. Los gemidos, las lágrimas, la angustia de las familias que su pecho herían, destrozaban su alma, pero llenos de grandeza, con voz consoladora. Sus adioses de amor y de esperanza dieron por fin a todos, y salieron, dejando el alma de amargura llena, pero llevando con glorioso brillo los laureles patricios por corona. Fin. Ándale. ¿Cómo Muy viene? bonito, es muy Sí, bonito. muy bonito. Evidentemente el espíritu patriótico, Y el además, espíritu patriótico. sí, Sí. y con esta elocuencia poética, ¿no? En la Y- que describe la batalla y la No, situación. no, falta, o sea, si Ajá, pones a leer todo, te va sí, no, describiendo todo lo que pasa, sí, man. y el contexto geopolítico que implicó la llegada de los franceses con este ánimo intervencionista e imperialista, ¿no? Sí, sí. Eh, y cómo aquí en Puebla pues se defendió la dignidad de nuestro país, de la patria. Eh, cómo viene mucho al caso y a pesar, se cumplen 163 años de esa batalla. Sí. Eh, y cómo todavía sigue este ánimo intervencionista ahora de Estados Unidos, ¿no? Encabezados por Trump, que han declarado, no Trump, pero sí algunos de sus funcionarios, de sus altos funcionarios, la intención de invadir México, especialmente de manera militar, ¿no? Con, sobre texto de los grupos narcotraficantes que ellos han declarado como terroristas. Eh, para tener el pretexto, de acuerdo a la constitución de ellos, de poder ingresar al país, ¿no? Eh, y pues evidentemente, al igual que hicieron los franceses cuando ingresaron al país militarmente primero, ¿no? Con tal de tener el control político, social de nuestro país, pues se puede ver todavía ese ánimo imperialista en el gobierno de Trump. Eh, y nuevamente surge el espíritu patriótico nuestro, ¿no? De que a mi país lo respeto. O sea, la soberanía que desde hace 163 años se mostró con este acto heroico, que además es el primero de los 4 títulos de Puebla de heroica, ¿no? Esta batalla. Y creo que lo que acabas de leer lo registra perfectamente bien. Este ánimo Es patriótico de la defensa de la la parte soberanía. cuando después del sitio se rinde la plaza. Ajá. Sí, el segundo título de la 4 veces heroica ciudad de Puebla es al siguiente año, en 1863, que también El 2 de abril, la el liberación en la dedicatoria que tú haces, que fue del sitio de Puebla, del ¿no? sitio de Puebla, correcto. Ajá. Y luego el 1867 es el tercer título, que es la batalla del 2 de abril, ¿no? En donde también se expulsan a los franceses. En este caso la batalla la gana Porfirio Díaz. Aquí, de hecho, aquí fue aquí en el Carmen, la batalla, cuando, en el fuerte que había. Y el cuarto título corresponde al 18 de noviembre de 1910, ¿no? Con el episodio de los hermanos Cerdán. Eh, entonces, Puebla ha sido parte muy importante de la historia de México en cuestión de la soberanía, de la defensa de la patria, de la defensa de la soberanía de nuestro país. Y pues hoy, con toda esta nueva situación geopolítica, viene mucho al caso esto que acabas de leer, del sentimiento por la patria, porque no mancillen nuestra tierra, nuestra vida, nuestra forma de ver, nuestra forma de ser, nuestra forma de organizarnos política y socialmente, aunque estemos mal, ¿no? Pero nosotros nos arreglamos, ¿sí? No necesitamos que alguien nos venga a corregir. Es un poco esta idea, ¿no? Eh,
fíjate, a propósito de esto, te voy a leer la carta que envía alrededor del 22 de mayo de ese año, de 1862, Víctor Hugo, Ah, el claro, famosísima, famosísima, sí, sí. el gran escritor Sí, francés, sí, sí, sí. ¿no? Te voy a leer la carta. Habitantes de Puebla, tenéis razón en creerme con vosotros. No os hace la guerra Francia, es el imperio. Estoy con vosotros. Vosotros y yo combatimos contra el imperio. Vosotros en vuestra patria, yo en el destierro. Luchad, combatid, ser terribles y si creéis que mi nombre os puede servir de algo, aprovechadle. Apuntad a ese hombre a la cabeza con el proyectil de la libertad. Valientes hombres de México, resistid. La República está con vosotros y hace ondear sobre vuestras cabezas la bandera de Francia con su arco iris y la bandera de América con sus estrellas. Esperad, vuestra heroica resistencia se apoya en el derecho y tiene a su favor la certidumbre de la justicia. El atentado contra la República Mexicana es un atentado contra la República Francesa, una emboscada completa la otra. El imperio fracasará en esa tentativa infame y así lo creo y vosotros venceréis, pero ya venzáis o ya seáis vencidos, la Francia continuará vuestra hermana, siendo vuestra hermana, hermana de vuestra gloria y de vuestro infortunio, y yo, ya que apeláis a mi nombre, os repito que estoy con vosotros. Si sois vencedores, os ofrezco mi fraternidad de ciudadano. Si sois vencidos, mi fraternidad de proscrito. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Es una de las ¿Eh? razones por las cuales hay un parque aquí Hay un dedicado a parque y Víctor fíjate Hugo. que está ahí en la 25 entre las dos privadas Sí, llamadas Víctor sí, Hugo. sí. Una es privada Víctor Hugo y la otra es cerrada Sí, Víctor Hugo. descuidado el Está parque y súper, todo. muy Sí, descuidado. sí, También sí, sí, sí. eh, los ayuntamientos, especialmente el actual, que No, pues es deberían es de que poner lo que les atención. interesa son las evitas. Claro, son las semitas, le deberían de poner atención. Apenas pasé por ella y sí está en muy triste Muy, muy estado, muy, descuidado, muy muy triste. descuidado. La placa de bronce en donde está fragmentos de esta Está carta, rota, creo, no, ¿no? ya no está, Ah, ya ya no se la está, ya se la robaron, robaron. ya se la robaron, Pues el bronce es caro. ¿no? Sí, entonces está el espacio donde iba esa placa, está la cabeza o el monumento, vaya, la cabeza de Víctor Hugo, Sí, la cabeza. que ves que también está la máscara mortuoria de Víctor Hugo aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Sí. En bronce, precisamente. Pero está en un estado muy lamentable ese parque, y pues está prácticamente céntrico, pues una de sus aceras da a la 25, ¿no? Una de las avenidas más importantes de Puebla. Sí, es un parquecito que está entre dos privadas. Sí, y las dos se llaman Víctor Hugo. Así es. Este, y bueno, si se le dio ese espacio para recordar a este gran escritor que apoyó a Puebla y a México, que comprendió el esfuerzo, el patriotismo nuestro, que luchó no en contra de su país, como él lo dice, sino en contra del imperio, que también estaba sojuzgando a su propio país, ¿no? Este, eh, pues justo debería de ser recuperar ese parque, conservarlo en la memoria de este gran escritor que estuvo con los luchadores mexicanos que vencieron en esta batalla del 5 de mayo, pero que al año siguiente fueron vencidos, ¿no? Y que después, durante alrededor de 5 años, Puebla estuvo en crisis hasta que el 2 de abril del 67 pues se expulsa finalmente a los franceses, ¿no? Eh, pero con aquí, la lección aquí aprendida es, con pocos recursos, no, el armamento del ejército mexicano no estaba al nivel de modernidad y de tecnología A del ver, francés, hay ¿no? una parte de los comentarios que hace Zaragoza a los mandos, a Juárez, Uh -huh. de que no hay dinero.
O sea, Ajá, sí, sí, sabes que no, no, no había las recursos, ¿no? batallas se ganan con dinero. Sí, Necesitas parque, necesitas munición, necesitas elementos, necesitas comida para los soldados, etcétera. claro, sí. Y se queja Zaragoza de que los cañones que dirige hacia los franceses mejor quisiera dirigirlos hacia Puebla, hacia la zona urbana, porque los poblanos no colaboraron en la defensa de la Un ciudad. sector, sí, Un un sector. sector, De ahí viene sobre la todo fama de conservadores y todo ese sí, sí, rollo. la clase alta, ¿no? Fue la que Ahí viene la fama de estaba conservadores, todo ese asunto. esperando, de hecho De fue ahí viene. la que recibió con pompa y circunstancia A los a Emiliano franceses, y a a los Carlota, ¿no? franceses, efectivamente. ¿Sí? Pero todo esto es interesante porque por eso leí la última parte, el último canto, porque dice realmente la capital no fue doblegada por las balas o porque la falta de valor de los soldados, sino Ajá. porque ya no tenían dinero y tenían hambre. Esa es la Sí, razón. sí. Ajá, y luego con el sitio, al año siguiente se empeoró la cosa, ¿no? Y sin embargo, un buen sector de la población de la ciudad, que sí, sí tenía más este arraigo patriótico, que estaba en construcción, hay que también tomar en cuenta, o sea, apenas Claro. tenía 50 años México de ser un país independiente, ¿no? O sea, apenas estaba construyendo la idea de lo que es ser mexicano. Eh, eh, pues se resistió, ¿no? Se resistió y por ahí cuentan también las anécdotas y algunos textos de la época del sitio que algunos miembros de los soldados franceses pasaban por la ciudad que ya estaba sitiada y de repente los recibían a pedradas, no a balazos porque no había ya No había parque. no había parque, pero desde las casas les tiraban piedras, ya sabes, ¿no? Con charpes y con cosas así, y entonces tenían que andar con cuidado en su deambular por las calles, ¿no? Eh, hasta que finalmente, pues ya termina el sitio, pero también hubo una resistencia heroica, digamos, un tanto pasiva, por falta de recursos económicos, ¿no? Pero resistencia al fin. ¿No? Y eso nos prueba de lo que en el fondo los mexicanos queremos mucho a nuestra patria y así no tengamos los recursos para defenderla, los recursos correctos para defenderla como lo tienen los grandes imperios, aunque sea con piedras, pero la defendemos, ¿no? Sí, Comentadas de madre. sí, sí, exacto, sí. Pues eso fue lo que hicieron los miembros del ejército que venían de Zacapuaxtla, de Xochiapulco, con machetes, ¿no? ¿Sí? Se enfrentaron a los suavos con machetes, este, porque no había rifles para ellos, ¿no? Es decir, pudo más el sentido patriótico que la gran experiencia y el gran poderío del ejército francés, ¿no? Y yo creo que todavía eso los mexicanos todavía lo tenemos muy escondido, pero, o sea, basta que nos provoquen para que salga eso, ¿no? ¿No? Y por eso en estos meses pasados, cuando se empezó a ver la primera intención de alguien del ejército, de un alto mando del ejército norteamericano que declaró que iba a invadir México. Iban Este, a colaborar con el ajá, ejército no, mexicano. no, esto es lo más reciente. Yo te estoy hablando como de febrero, por ahí, finales de febrero, pues, que iban a entrar con el ejército y la presidenta Sheinbaum dijo que, este, que pues ni se les ocurriera porque y recordó la estrofa del himno de un soldado en cada Cada hijo te hijo dio, te dio, ¿no? ¿sí? ¿Sí? Que tiene que ver un poco con esto, ¿no? El espíritu patriótico, ¿sí? Eh, y lo vemos en algunas actitudes que se han vuelto muy virales de norteamericanos que viven en México y que hacen algo en contra de algún mexicano, discriminación. Pasó apenas en Mazatlán, ¿no? De un supuesto gringo
que le pidió a un albañil que estaba tranquilamente comiendo en la acera de su casa, lo corrió de ahí. Y ahora el pobre no se la acaba porque todos los días le van a hacer manifestación a la puerta de su casa, ¿no? Eso es un poco ese espíritu que tenemos de, de no nos toques, ¿no? Es, pues le podría llamar patriotismo, ¿sí? ¿No? Pues nos ha costado mucho, mucho trabajo construir nuestra nación, ¿no? Y nos sigue costando, todavía no acabamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y yo creo que eso significa la batalla del 5 de mayo. Más allá del hecho heroico, del acontecimiento heroico, de las pocas batallas que ha ganado México, ¿no? Porque la mayoría de nuestra historia son de batallas en las que fuimos vencidos. eh, Al final seguimos aquí, ¿no? Al final no terminó siendo México parte del Imperio francés, ¿no? Eh, sí, después se perdió la mitad del territorio, ¿no? En el gobierno de Santana, ¿no? Durante la intervención Bueno, no se perdió, se norteamericana. vendió. Bueno, se vendió, pero Porque por ser, perdida, pues es ajá, que de repente, eh, ay, vamos para el norte, y chin, ya no hay norte. No, no, sí, no, sí, pues la sí, vendieron, se hombre, vendió por centavos, por además, ¿no? centavos, sí. Sí, sí, pero ve cómo la estamos recuperando con trabajo hormiga, ¿no? Sí, ¿Sí? con migrantes. Sí, sí, con migrantes y Eh, el español y la cultura mexicana domina el territorio de California, un poco de Arizona, Texas también, ¿no? Que por cierto, Zaragoza era tejano, ¿no? bueno, dentro de la Pero cuando todavía formación Texas de era México de mexicano, esa época, ¿ah? Cuando sí, todavía Nuevo Texas México, era Texas, un estado de efectivamente, México, ¿no? efectivamente, ¿Sí? sí. Y, y bueno, pero ahí está, no solamente es una anécdota o parte de una escena de la historia de México, sino yo creo que es un momento neurálgico en nuestra historia, esta batalla. En Estados Unidos ya ves que la celebran en grande. La mayoría de los norteamericanos no tienen ni idea de cuál es el origen de esta celebración del 5 de mayo, ¿no? No, Eh, pues la confunden con, con la con la independencia. independencia. Ajá, ajá. Pero bueno, ahí está. Y aquí en Puebla, pues es la gran fiesta, porque además se une con la fundación que comenzamos el 16 de abril, y pues la manera de celebrarlo es con la feria, ¿no? Y luego el 5 de mayo con el gran desfile, que es el único estado de todo México que celebra el 5 de mayo, ¿no? Esa es otra ¿Sí? cuestión. Ajá, También que solamente los poblanos celebramos el 5 de mayo, aunque se considera una fiesta nacional. Pero ajá. realmente, tienes razón. Sí, en el resto de los estados el 5 de mayo, de hecho, no es día oficial, o sea, hay clases, hay actividades Hay normales, bancos, hay bancos, sí, menos en Puebla, ¿no? menos en pueblo. Sí, en Puebla es el día de ir a ver el desfile, ¿no? Ujú, ¿Sí? Y de ir a la feria, ujú. y a la feria de la Semita también. Aquí los de la zona nos estamos llenando de gente que viene por sus semitas, ¿sí? Por también este alimento o esta preparación tan poblana que es la semita. Así es. Oye, también Manuel Acuña escribió un poema sobre el 5 de mayo. A ver. Está muy largo, te voy a leer nada más una partecita, ¿sí? La primera parte dice, tres eran más, la Inglaterra volvió a lanzarse a las olas y las naves españolas tomaron rumbo a su tierra. Solo Francia gritó guerra, sonando patria en vencerte y de la infamia y la suerte sirviéndose en su provecho, se alzó erigiendo en su derecho el derecho del más fuerte. Sin ver que en lid tan sangrienta tu brazo era más pequeño, la lid encarnó en su empeño la redención de tu afrenta y brotó en luz amarillenta la llama de sus cañones. Y el mundo vio a tus legiones entrando al combate rudo, llevando por solo escudo su escudo de corazones.
Y entonces fue cuando al grito lanzado por tu denuendo tembló la Francia de miedo, comprendiendo su delito, y cuando tu aliento infinito se oyó la palabra sea, y cuando al volver la pelea terrible y desesperada se alzó, ya se me fue, se alzó en tu mano la espalda y en tu conciencia la idea. Desde que ardió en el oriente la luz de ese sol eterno, cuyo rayo puro y tierno viene a besarte en la frente, tu bandera independiente flotaba ya en las montañas, mientras las huestes extrañas alzaban la suya airosa, que se agitaba orgullosa del brillo y su hazaña. Y llegó la hora, y el cielo nublado y oscurecido desapareció escondido, como en los pliegues de un velo. La muerte tendió su vuelo sobre la espada, la espantada tierra, y entre el francés que se aterra y el mexicano iracundo se alzó entremeciendo al mundo tu inmenso grito de guerra. Ah, Este es de bueno. Manuel Acuña. Manuel Acuña. Sí, Está bueno. ¿sí? Sobre la batalla de Puebla, que también, pues él seguramente no tiene la fecha, pero lo ha de haber escrito a finales del siglo XIX, ¿no? Sí. Muy bien. Pues no sé Pues si quieres que te traes otra cosa o quieres que te ponga algo de los pecados. desde los pecados, yo soy pecador, dijera la canción de Alberto Vázquez. Reconozco, señor. Ah, Sí, 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 me pero- acuerdo de esa canción. A Entonces, ver, como somos pecadores, necesitamos los remedios gastronómicos el de la semana pasada fue la para, alquimia. para llegar Ah, ahora vamos con el goloso. a ver. El goloso. Dice, cocina para pecadores, es lo que leo. Uno de los capítulos se llama El goloso. Barriga llena, corazón contento. Ujú, Las siluetas voluminosas y macizas, dignas de la inspiración de Botero, están en extinción. Desde hace años lo que se lleva son más bien las siluetas quijotescas. La gula no está de moda. Además, no se puede ser goloso en tiempos de fast food y de comida light. La gastronomía es un placer y como tal requiere tiempo y esfuerzo. Solo basta recordar las orgías culinarias de los romanos y de los griegos. Días enteros de banquetes con suculentos manjares y vino sin medida. ¡Ah, pecadores! Está claro que el comensal del siglo XXI llegó tarde al banquete. Se ha tenido que conformar con el boom de la nouvelle cuisine, en la que un plato gigante, garabateado con un finísimo coulis, resguarda un trocito de mousse de algún marisco exótico. No siendo suficiente esta ofensa a la gula, después llegó la era light, helados desnatados, chocolates sin azúcar, alimentos sin gluten y para rematar, la era de los alimentos sustitutivos, tofu, seitán en lugar de carne, cereales tostados en vez de café, leche de soja. Si es verdad aquello de que somos lo que comemos, nunca el hombre fue tan ambiguo porque cómo deleitarse hoy con un perrito caliente rebosante de salsa ketchup y mañana saborear albóndigas de carne de soja. Y después de una dieta tan disparatada, ¿se debe hacer ayuno? No, eso es cosa del pasado. La Iglesia impuso esta práctica para que el hombre se limpiara de los pecados carnales y para poner freno al placer. Ya no se sirve, ya no se vive en esos tiempos en que se necesita de una salvadora como la del festín de Babette, que con un banquete revoluciona a los habitantes de un pueblo que no podían concebir disfrutar de los placeres gastronómicos. Babette, con su arte culinario, plato tras plato, despierta los sentidos de sus conservadores comensales, que aunque hacen todo lo posible por reprimirse, no puede resistir al goce. Ahora, el pecador moderno no necesita de Babette, solo tiene que rebelarse contra la ausencia de placer y tomarse en serio de vez en cuando lo del carnaval. Es el momento de saciarse de todos aquellos platos calóricos y prohibidos para el corazón, pero que tanta paz proporcionan
al alma. Y remata con esta frase: un cocinero necesita cómplices dispuestos a pecar. Ni el más recatado se resiste a una pierna de cordero con alubias, unas patatas rellenas o unos profiteroles con nata. Ah, está muy bien. El goloso. ¿Cómo ves el goloso? Y te pone aquí sus menús: potaje de judías pintas, timbal de foie gras con manzana y vainilla, profiteroles rellenos de nata. Luego te pone pimientos rellenos de carne y arroz, manos de cerdo con patatas y calabaza, bizcocho con crema y merengue de coco. Y otro menú: patatas rellenas, pierna de cordero con alubias blancas y roscón de hojaldre con nata, que se antoja en serio cuando lo ves. El roscón es como la rosca de Reyes, más o menos. Ajá, sí. Y finalmente, las lentejas con chorizo y tocino, los riñones de cerdo en camisa verde y un pay de ciruelas con mascarpone. Así nomás como para tentarle el agua a los camotes. Sí, ya con lo que acabas de mencionar, parece que este pecado se vale no extirparlo de la vida de uno, ¿verdad? Sí. Este es el que más hay que practicar, este Sí, pecado, man. ¿No? sí, pues es que sí, finalmente el placer es uno de los de las emociones que más y recuerdo una frase de una serie que estoy viendo ahorita muy buena que se llama Karem, el chef de Reyes, que es la historia de Ah, Karen, claro, sí, sí, sí. ajá, No la he ¿no? visto. Sí, 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 sí está buena. sí, sí, una serie francesa que está ubicada precisamente en los albores del imperio napoleónico, ¿no? Y cómo llegó a ser el chef de Napoleón. Y en la intriga política usaban mucho la gastronomía y Claro, entonces un alto político, cuando empieza a confabular contra Napoleón, usando a la comida y le dice, para tomar decisiones se tiene que hacer con las emociones. Y una de las emociones que ayudan a cambiar decisiones es el placer. Y para eso le pide que hiciera una gran comida, o sea, totalmente placentera, ¿no? Y hasta la fecha eso se hace cuando quieres cerrar negocios, invita a tu cliente a comer muy rico y vas a ver cómo se cierra el negocio, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con el placer que provoca la buena comida, ¿no? sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, entonces ahí es una recomendación de la era napoleónica y que esa era aquí en México empezó a fracasar el 5 de mayo. Sí, Ya no con el Napoleón Bonaparte, pero sí con su sobrino Napoleón III. sí, sí. Así es, mi estimado Jesús Manuel. Oye, ¿y de qué compraste tu semita? Si es que compras. No, no, fíjate que no compré semita porque, pues también los que somos de aquí, pues, tenemos las semitas del Mercado del Carmen, que son de las mejores de Puebla, y también las semitas de las luchas, que también son muy tradicionales. Entonces, ¿para qué queremos Sí, semitas de pero otros lados, no? yo no acabo de entender el motivo de la feria, la verdad, no me cae el 20, man. Sí, pon tú que quieran hacer como una apología de la semita, que me parece que está bien, pero yo creo que hay otros espacios, no aquí, ¿no? También, fíjate que yo Sí, pensé exactamente lo mismo que tú estás diciendo. sí, Habiendo tantos espacios, tantos lugares en Puebla y estando la Feria de Puebla, además, en sí, este momento, exacto, sí, ¿por qué usar el Jardín del Carmen, que ya ni es jardín, ya es sí, patio, porque ya le sí, hicieron las avenidas de concreto y demás? Pero, pues no sé, tienes la parte del centro escolar, tienes Analco, sí, es el Paseo Bravo.
¿no? Ándale, sí. Tienes ahí esa zona que puede ser interesante porque es amplia, hay donde estacionarse, en fin. Sí, Tienes, porque aquí hay un problema de tráfico por eso claro, mismo, claro, claro, claro. ¿no? Entonces, ¿a quién le pega? Al mercado del Carmen, Claro, sí, a los vendedores del mercado del Carmen, sí. donde la gente va a comprar sus semitas tradicionalmente. Ahí Eh, les pega. pasé, fíjate que pasé en la noche de anoche, pasé por la 13 donde están los changarritos de las semitas tradicionales de las luchas, estaban vacíos, Pues sí. ¿no? Porque todos están Pues claro, en el Jardín claro, del Carmen, ¿no? claro, ¿Eh? claro. O sea, solamente uno tenía ahí, el tradicional del chino tenía ahí como tres personas, ¿no? Y los demás changarritos, vacíos. Sí. Entonces, porque todo el mundo se va. Con eso que además ahí vi que hay ya variaciones y cosas, o sea, que le agregan a la semita, ¿no? Bueno, ya son banalidades, ¿no? Que Ajá, si le sí, pones sí, sí. helado, que si le pones chalupas, que si le pones, no sé qué tantas cosas. Yo que nací en el 53, me tocó todavía la tradición de que atrás de donde yo vivía, en San Francisco, había un horno de pan Ujú, de la familia Molina. Y entonces doña Delfis, que era muy amiga de la casa, nos convidaba a las semitas y yo vivía en la segunda central y el molino estaba en la 14, o sea, atrás. Y ajá, me despertaba yo, abría la ventana de mi recámara, que era la parte trasera, más trasera de la casa, abría yo la ventana y lo primero que me llegaba era el olor de las semitas que se estaban horneando. sí. Un olor muy rico, ¿no? Sí, Entonces ya te imaginarás lo que significa para mí que de pronto veo todas estas cosas, mano, que no sé, digo, cuando no puedes, eh, no sé, cuando no puedes ser original, tienes que destrozar lo que hay. sí. Y fíjate, al principio, hace como 3 o 4 años, yo creo que fue la primera edición de esta feria, la hicieron en la plazuela que está frente al centro escolar, Sí, donde está el monumento a ah, Ávila Camacho, ajá, sí, ¿no? sí, correcto. Eh, y creo que es un espacio ideal, correcto, hay estacionamiento, es un espacio amplio, es más grande que el del Parque del Carmen y no tiene árbol, o sea, no tiene estorbos como el árbol, la fuente y todo lo que tiene el parque, ¿no? Entonces, puede distribuirse mejor. No sé por qué ya no lo ponen ahí. Todavía está este espacio. Ahora ya es un poquito menos porque hicieron unas canchas de pádel, que también no entiendo por qué pusieron canchas de pádel ahí, pero Porque bueno. está de moda el Ajá, padre. pero pues hay otros espacios, no exactamente un camellón frente a una escuela, ¿no? Porque los chavos del centro escolar no son practicantes de pádel, todavía les hubieran puesto una cancha de básquetbol, estaría bien, ¿no? Este, pero bueno, todavía hay un espacio comprensivo para poder poner esta feria, ¿no? Sí. Y hay estacionamiento, o sea, hay espacio. Aquí no, aquí ahorita el tráfico es un problema, no hay lugares. A los que le está yendo súper bien es a mi vecino, que es un estacionamiento, ¿no? Claro, Porque es el único claro, estacionamiento de claro, la zona, ¿no? claro. Pero sí está afectando a las tradicionales A los semitas del vecinos, hombre, mercado, a a los nosotros, vecinos. ¿sí? Sí, sí. Eh, y bueno, no sé, la planeación. Esta es la segunda vez que lo hacen. El año pasado también Échate feria. 2 años más todavía con este Sí, gobierno. sí. Oye, fíjate que la semana pasada se me pasó, bueno, como no nos vimos en el día que debía ser, la Real Academia de la Lengua, la RAE, acogió en un acto simbólico a Antonio Machado. Ujú, ujú. Y se leyó el discurso de ingreso que nunca pronunció Antonio Machado.
lo rescataron, lo pusieron en valor y me voy a permitir leerte, si no es posible todo, por lo menos Ujú. algunas líneas, este, que lo leyó el actorazo José Sacristán. Y dice, ¿qué es la poesía? Es el nombre de este discurso. ¿Qué es la poesía? Ya lo perdí. Qué buena onda. ¿Qué es la poesía? El discurso que nunca leyó Antonio Machado y que lo lee José Sacristán. ¿Y dónde está? Válgame Dios, man. ¿Qué hice? No sé. Hice, a ver, por andar jugando, ¿qué es la poesía? La poesía de Antonio Machado. No, pues no está, ya lo borraron, ¿o qué? ¿Qué es la poesía? Pues no está. Tan no lo leyó que ya lo No, desaparecieron. pero lo leyó José Sacristán. Bueno, en lo que lo encuentras, este discurso lo iba a leer, como bien dices, a su entrada a la Real Academia de la Lengua Española Sí. en 1931 A ver, sí, sí, pero no lo leyó. y no lo leyó. O A sea, ver, Señoras y señores, está casi, el video, te lo voy a poner. ¿Qué voz tiene José Sacristán, man? Yo lo he visto en algunas obras, en El ujú. Quijote. Es impresionante como actor, ¿eh? Impresionante. señoras y señores académicos, perdonadme que haya tardado más de 4 años en presentarme ante vosotros. Me habéis honrado mucho, demasiado, al elegirme académico y los honores desmedidos perturban siempre el equilibrio psíquico de todo hombre medianamente reflexivo. Cuando nos alejamos de la juventud, que es casi toda ella anhelo de porvenir y por ende ansia de todo lo posible, es la edad en que fatalmente desconfiamos de merecer todo honor y toda aventura que no esperábamos. Por eso habéis de perdonarme, señores, este rubor y esta timidez con que llego ante vosotros. No creo poseer las dotes específicas del académico. No soy humanista, ni filólogo, ni erudito. Ando muy flojo de latín. Pobres son mis letras, en suma, pues aunque he leído mucho, mi memoria es débil y he retenido muy poco. Confesaros que, con excepción de algunos poetas, las bellas letras nunca me apasionaron. Algo habrá en mí que a vuestra dilección me recomienda. Además, yo acepto el honor que me habéis conferido como un crédito que generosamente me otorgáis sobre mi obra futura. Como que está cortado, Ajá, está como editado, ¿no? como editado, no es lo que esperaba yo. Pero bueno, es un homenaje, pues que finalmente le hace la Real Academia a don Antonio Machado, ¿no? Ujú. Lo- ¿Cuál fue la razón por la cual no pudo leer este discurso? Eso tampoco lo sé. Yo supongo, esa es una hipótesis mía, que tiene que ver con lo que ya empezaba a visorarse del franquismo, ¿no? Puede ser, sí. De 1931 todavía no iniciaba la guerra civil, ¿no? Pero tal vez ya empezaba a tener ahí un ambiente tenso, político, ¿no? Eh, y tal vez por sus ideas políticas, las ideas políticas de Machado, tal vez por eso, pero esa es una hipótesis mía, no tengo mayor sustento más que esta especulación que estoy diciendo en este momento, ¿no? Eh, Porque no, también ahorita estuve buscando y no hay una razón por la cual
se diga por qué no lo leyó, Ujú, ¿no? sí. Lo publicó en 1949 la revista Hispánica Moderna, Ujú. pero no lo encuentro. Qué pena que ya lo tenía yo según yo, y resulta que no. Revista Hispánica Moderna. A ver, Antonio Machado. Qué maravilla es el internet, ¿verdad? Sí. Cuando buscas cosas así, dices, chinga. O sea, antes tendrías que esperarte Tendrías este, que haber ido a una hemeroteca o a a una una biblioteca. hemeroteca. No sé Ujú. si te tocó todavía ir a la biblioteca que estaba aquí en la 7 de Norte y la Reforma. Em, no recuerdo. ¿Siete Norte y Reforma? Sí, no te tocó. No, yo iba a la biblioteca que estaba en San Pedro. Para No, hacer mi ese ya fue tesis de, mucho después. para hacer mi tesis de licenciatura, estuve yendo a consultar libros ahí. Ajá. Este, a esa y a la biblioteca, ay, no me acuerdo cómo se llama, que está ahí en la explanada de Santo Domingo, de San Francisco. Ah, claro, Eh, en la escuela ahí a un lado, sí, sí, ajá, sí, no sí, recuerdo sí. cómo se llama esa biblioteca, pero Pues no lo encuentro, pero bueno, prometo buscarlo para la próxima semana. Bueno, mi querido Noé, pues aquí estamos al pie del como dicen cañón. en mi pueblo, este arroz ya se coció. Sí. Y estamos literalmente al pie del cañón en el sentido de que los cañonazos sonaron, rugieron eh, hace 163 años por estas tierras. Así es. Bueno, fuerte abrazo. Igualmente. Gracias.